Forward English. Hello, welcome to Forward English. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta lección de Forward English. En esta ocasión vamos a presentarles el verbo to be. ¿Qué es y para qué nos sirve el verbo to be? To be nos sirve para indicar nombres, profesiones, origen, actividades o acciones que realizamos justo en ese momento, para marcar nuestra ubicación o localización, o hablar de características de personas, objetos o animales. El verbo to be es la parte más importante o una de las partes más importantes del idioma inglés. Y en este caso, vamos a tratar de presentárselas de una manera muy sencilla y didáctica de seguir. Observen en la ilustración que tienen 3 cubos de diferentes colores. ¿Cómo y para qué los vamos a utilizar? Muy fácil. Vamos a asignar a cada uno de ellos una parte de la gramática del verbo to be o de nuestra estructura. Por ejemplo, a un cubo le vamos a asignar cualquiera de los 3 elementos del verbo to be en presente simple: are o is. Al siguiente cubo le vamos a asignar a cualquiera de los pronombres personales: I, you, we, they, he, she o it. Y el tercer cubo lo vamos a utilizar para nuestra oración complementaria o la parte que complementa la oración, complementary sentence. Por ejemplo, puede ser un nombre, una actividad que se realice en ese momento o una característica. Vamos a empezar por recordar algo muy importante. Be es exactamente lo mismo que decir am, are o is para las terceras personas. Es decir, el verbo to be se compone de estos 3 elementos. Cada uno de ellos es exactamente lo mismo, pero se utilizan para diferentes pronombres personales cada uno. Am para el singular I, are para los plurales you, we, they, e is para las terceras personas he, she, it. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, ¿cómo formulamos una pregunta utilizando el verbo to be? Question. Colocamos el primer cubo y le asignamos el valor be, es decir, am, are, is. Posteriormente vamos a colocar el siguiente cubo, el de color azul, y le vamos a asignar un pronombre personal, es decir, I, you, we, they o cualquiera de las terceras personas, he, she, it. Este orden siempre es igual. Fíjense muy bien en los colores de los cubos. Por último, y este no va a cambiar su orden, agregamos el complementary sentence o la parte que complementa, que recuerden puede ser un nombre, una acción en ese momento o una característica, obviamente seguido del símbolo o question mark, símbolo de pregunta. Tenemos este ejemplo: are, que corresponde al verbo to be, después el sujeto you y el complemento, a doctor. La pregunta es: ¿Are you a doctor? Vamos a repetirla. ¿Are you a doctor? Observen muy bien la estructura. Comenzamos por el verbo to be, después el sujeto y por último el complemento, en este caso una profesión. ¿Are you a doctor? Recordemos que el verbo to be se utiliza también para profesiones. La pregunta es entonces: ¿Are you a doctor? Muy bien, ahora, ¿cómo formamos una afirmación? Fíjense muy bien en los 2 primeros cubos, el rojo y el azul. Ok. Affirmation. Vamos a ver cómo formamos una afirmación o una oración afirmativa. Este personaje se llama Patrick. Vamos a afirmar que él es Patrick. Simplemente invertimos el orden del sujeto y del verbo to be. Es decir, hacemos un switch o un switch and rule, es decir, que vamos a invertir el orden de estos 2 elementos, como van a poder ver a continuación.
Aquí está, simplemente invertimos los cubos. Si recuerdan, primero teníamos el de color rojo y después el azul. Ahora la inversa, es decir, subject plus family be plus the complementary sentence. El sujeto, el verbo to be y la frase complementaria. Queda entonces, he is Patrick. He, que representa el sujeto, is, que representa el verbo to be, y Patrick en este caso es un nombre, the noun. Complementary sentence. Entonces tenemos he is Patrick y aquí tenemos una afirmación. Bien, entonces, ¿cómo negamos? The negative form. Para formar una negación, vamos a recordar la misma oración que acabamos de hacer. He is Patrick. Recuerden que esta es afirmativa. Lo único que tenemos que hacer para negar es agregar esta palabra. Not. Not. Not es la negación, por llamarla de una forma, oficial que se utiliza en el idioma inglés. Not sirve para negar cualquier tipo de oración. Obviamente lleva una estructura específica. Es muy sencilla. Vamos a utilizar el mismo formato que utilizamos para una afirmación. He is. Y después agregamos la negación not. Seguido de, en este caso, el nombre. He is not John. También podemos utilizar la contracción. ¿Qué es la contracción? Es la unión, en este caso, del verbo to be con la palabra not, que nos sirve para pronunciarlo de una manera más fluida, más rápida y más práctica. He isn't John. La pronunciación es isn't. He isn't John, que es exactamente lo mismo que he is not John. Las contracciones para cada forma son I am not. En este caso se contrae el pronombre personal con el verbo to be. I'm. Negación, I'm not. El verbo to be más not para terceras personas, is not. Contracción, isn't. Isn't. Y en el caso de los plurales tenemos are not, cuya contracción es muy sencilla. Aren't. Aren't. Vamos a practicar. I am not, I'm not. Is not, isn't. Are not, aren't. Y esta es la forma negativa dentro del verbo to be. Muy bien. Esta es la estructura que estamos utilizando. Observen que únicamente agregamos not después del verbo to be. Por lo tanto tenemos he's not John o he isn't John. Muy bien. Parece que nos ha quedado claro. Vamos a practicar con algunas oraciones. Por ejemplo, en forma interrogativa, Are you Alice? Are you Alice? Una más. Is he a teacher? Is he a teacher? Are they from Mexico? Observen que aquí tenemos la preposición o conector from. From nos indica el origen de una persona o de un grupo de personas, objetos o animales. En este caso, from Mexico. Are they from Mexico? Observen que es una pregunta porque tenemos el verbo to be y después el sujeto. Are they? Are they from Mexico? Una última. Is she a good student? Is she a good student? Observen que en este caso hablamos de la característica de una persona o de un adjetivo. Good. Is she a good student? Muy bien. Ahora vamos a practicar algunas oraciones, pero en forma afirmativa. I am a student. I am a student. Han notado que utilizamos la palabra a. La letra A en este caso representa una palabra porque está dentro de una oración. Significa o es el equivalente a uno. I am a student, porque estoy hablando únicamente de un estudiante. I am a student. They are friends. They are friends.
We are from Canada. We are from Canada. Y nuevamente tenemos la preposición o conector from que nos indica el origen, en este caso Canada. We are from Canada. She is Laura. She is Laura. Muy bien. Vamos a practicar ahora la forma de negación. She isn't American. She isn't American. Y aquí tengo la contracción del verbo to be is junto con la negación not. Isn't. She isn't American. They aren't happy. They aren't happy. La contracción para el plural, aren't. He isn't from Chicago. He isn't from Chicago. Una más. I am not Thomas. I am not Thomas. Y su contracción, I'm not Thomas. En este caso recuerden que se contrae el sujeto junto con el verbo to be. I'm not Thomas. Okay, excellent. Now let's practice. Muy bien, vamos a practicar ahora. Fill in the blanks using the correct form of the verb to be. Vamos a llenar los espacios en blanco utilizando la forma correcta que corresponde del verbo to be. Okay, good luck! Okay, good job! Now let's go on.